Muy buenos días amigos y amigas de este su programa Ambiente y Desarrollo. De nuevo aquí con ustedes para llevarles una entrega más de su espacio, la Universidad Ambiental Sabatina de la República Dominicana. Buenos días, bienvenido de nuevo, ingeniero Máximo Aquino. Gracias, don Alberto Rodríguez. Buenos días, amigos televidentes, por estar de nuevo en este su programa Ambiente y Desarrollo. Bueno, Alberto, estamos iniciando el mes de octubre, ¿verdad? El mes de octubre es importante, se celebran muchas actividades. Es un mes donde empieza prácticamente, se desarrolla el otoño, ¿verdad? El otoño, una de las estaciones sí, más hermosas que tenemos. Como dicen, la estación de los poetas, ¿verdad? La mayoría de los y la poetas. estación de, aunque la primavera es la Sí, estación de las flores, pero el otoño es el cambio de colores, cambio de en la zona colores. templada sobre todo. Es la estación de inspiración de los poetas. Sí, Y según dicen, el mes de octubre de la luna más bella también, sí, ¿verdad? es cierto. Y en Santo Domingo, en la República Dominicana, el mes de octubre siempre se inicia lo que llama el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el mes de la reforestación Tú sabes que en la República Dominicana. hablando de eso, del tema de la reforestación, a mí me tocó participar en una actividad con el Servicio Forestal de los Estados Unidos, justo el día que entraba en el otoño, que es el 21 de septiembre, que es el último día, primavera, verano, ¿verdad? Que comienza el otoño, el último día de la primavera, y en el otoño, para que los amigos televidentes tengan una idea, es donde empiezan esos cambios en la coloración del follaje, de las hojas, en los árboles superiores sobre todo, y en el estado de... En los países donde hay cambio de estaciones. Donde ¿verdad? hay cambio de estaciones. En Nuevo México, eso es un día, para el Servicio Forestal de los Estados Unidos en Nuevo México, eso es un día emblemático, porque se va al bosque, una actividad auspiciada por él, a observar el cambio que se ha producido, sobre todo en la parte superior del bosque, que es lo que técnicamente se conoce como el dosel del bosque. Entonces es un día, como tú señalabas, ingeniero, muy emblemático, muy importante, porque la naturaleza, en la zona templada, la naturaleza hace unos cambios que tienen hasta que ver con... Y esos cambios van condicionando mentalmente al ser humano. Eso era lo que te iba a decir. Tienen hasta que ver con la actitud, de los humanos. Sí. En el caso nuestro, como la estación es prácticamente la misma todo el año, eso mismo hace que nosotros siempre vivimos en algarabía. Siempre estamos como en un estado de cogiéndolo suave, digámoslo de alguna manera. Y en la zona templada, como la gente sabe que en invierno, en la zona templada la gente tiene una mentalidad tipo hormiga, tipo animal. Amigos televidentes, por ejemplo, en zona templada, una población animal sabe que en el invierno no puede salir. Entonces, ¿qué es lo que hace? Trabaja mucho en la primavera, en el verano y en la primavera, para almacenar, de tal manera que ya cuando llegue el invierno tenga el suministro, tenga provisiones para la subsistencia. Eso tiene que ver, qué bueno que tú mencionas eso, Máximo, porque eso tiene que ver con la mentalidad de planificación. Claro. Por eso la gente de zonas templadas, entiéndase donde hay cambio de estaciones, los europeos, en América del Norte, porque América del Norte, cuando estamos hablando de América del Norte, amigos televidentes, estamos hablando de América del Norte, que tiene 3 países interesantísimos los 3, que son Canadá, más al norte, está también Estados Unidos, que está en el medio, que Estados Unidos no es solamente Nueva York, mucha gente piensa que atento a chiste que es Nueva York, y está México, que es entonces la parte más al sur de ese continente, pero esa gente que está más al norte, su mentalidad va con las estaciones. Entonces que es muy importante eso que tú señalabas. Tienen los criterios preventivos en todo. Preventivo y de planificación sobre todo, y eso tiene mucho que ver con el tipo de mentalidad previsoria que se desarrolla en este tipo de sociedades. En el caso nuestro, nosotros tendemos más a vivir el día a día, porque salimos, especialmente la gente que vive en zonas rurales, y hablando de zonas rurales,
Hoy se celebra en todo el territorio nacional el Día del Profesional, Día del Agrónomo. A mí me gusta más decir del profesional agrícola. ¿Tú sabes por qué, Maxi? Porque agrónomo, aunque todos los profesionales agrícolas, entre comillas, son agrónomos, pero hay muchas categorías. Hay personas que tienen un nivel de doctorado, un nivel de PhD en agronomía. Hay personas que tienen niveles de maestría en ramas agrícolas, cuál es el caso tuyo, cuál es el caso nuestro. Hay personas que tienen nivel de ingeniería, que es equivalente a nivel de licenciatura. Hay personas que tienen, profesionales que tienen un nivel de perito, que es un nivel tecnológico. Y hubo también un nivel por ahí, creo que de los últimos estuvieron por los años 80, principios de los 80, que es un nivel, se podría decir, de un técnico asociado, que aquí no se usa ese título, se le decía maestro en cultivo, que eran los graduados del Colegio Agrícola de Dajabón, en el sistema Loyola. Profesionales muy preparados, todo, porque son un sistema de estudio muy riguroso, con mucha disciplina y muy formativos, pero las categorizaciones académicas hay que diferenciarlas. O sea, no es lo mismo usted decir un doctor en una rama de la ciencia, sea esta una ciencia aplicada, o sea esta una ciencia teórica, que usted decir un tecnólogo que está para realizar otras funciones. Hay que hacer esas diferenciaciones y yo creo que nos toca a nosotros hacerlas. ¿Por qué? Porque eso es lo que te va definiendo en términos de clase profesional. Eso es lo que te va haciendo esa categorización. Yo siempre lo veo, lo pongo un poquito dentro de la clase médica. Los médicos son celosísimos con eso. Tú ves que desde que comienzan las especialidades están lo que se llaman R, que son las residencias. Y ya desde la residencia están R1, que es el principiante, el R2 y R3. Entonces hay una jerarquización importante en eso, y eso le imprime cierto respeto a la profesión. Ahora, Alberto, y analizando que tú traes ahora el Día del Agrónomo en la República Dominicana, sería bueno analizar qué ha pasado con la clase agronómica, los profesionales agrícolas en el país. Estaba viendo una información que salió en el periódico de la Asociación de Profesionales Agrícolas, del AMPA, ¿verdad?, donde ellos dicen que lo encuentran en una situación muy difícil y que es necesario integrar el desarrollo de la clase agronómica, profesional agronómica, con el desarrollo del campo. Ahora, realmente tenemos que reconocer que la clase agronómica, la profesión, el profesional agrícola, ha disminuido mucho en la República Dominicana y por tal razón ha dejado de ser inclusive una profesión, una carrera importante en las universidades dominicanas. Todas las universidades que impartían la carrera para graduar ingenieros agrónomos, casi están, las que no están cerradas, por ejemplo, la propia universidad estatal, que por ser estatal mantiene ese servicio, pero cuando tú te pones a analizar la cantidad de estudiantes que hay, el costo en que le sale al Estado la cantidad de estudiantes que hay en la carrera de agronomía versus el costo en profesionales, en servicios y toda esa cosa, a lo mejor al Estado le convendría más darle una beca y mandarlo a estudiar fuera o en otro sitio, ¿verdad? Le sería más económico. Entonces, realmente ha habido un decaimiento de eso y es un indicador. Aquí muchas veces se dice que es el Estado el responsable. Yo no creo, porque el Estado no ha sido responsable en otras carreras como la medicina, como tú mencionabas, la propia medicina. Aquí si hay un déficit o hay una paralización de los médicos, se crea un problema específico porque la necesidad de los médicos es perentoria, ¿verdad? No ocurre lo mismo. Ahora mismo los agrónomos dicen que se van a huelga y todo sigue igual en el sector agropecuario y nadie sabe. ¿Por qué? Porque aparentemente en la profesión de nosotros el propio sector no ha sido capaz de importantizar la carrera, de introducirla y crearlos en los estamentos productivos del sector agropecuario como una necesidad y una prioridad. ¿Por qué? Porque muchas veces la propia clase, yo creo que se ha quedado atrás desde el punto de vista de adopción de tecnología y de poder hacer esa transferencia de esas tecnologías al campo.
Aquí lo que lo llevan las propias innovaciones tecnológicas que se puedan producir en el sector agropecuario, se lo llevan directamente a los productores, las propias empresas que suplen esa tecnología. Y el agrónomo no participa como era antes, que había un sistema de extensión. El propio sistema de extensión del Ministerio de Agricultura es casi inexistente. Entonces yo creo que realmente hay que retomar esa parte y ver hasta qué punto la clase profesional agronómica puede hacerse importante y realmente su función es prioritaria o necesaria en el país. Mira, eso que tú señalas es una verdad indiscutible, pero hay razones económicas, políticos, sociales que tienen que ver con eso. El país, la República Dominicana, se definía como un país prácticamente hasta principios de los 80, como un país eminentemente agrícola. Eso fue cambiando cuando vino el desarrollo del turismo y el desarrollo de las comunicaciones. Sí, el sector servicio. Que entonces lo que se ha desarrollado es el sector servicio. Sin embargo, nosotros siempre hemos abogado porque el país no descuide su infraestructura de riqueza primaria, de actividades de riqueza primaria, léase básicamente agricultura, léase pesca. Mira, con tal que tú mencionas agricultura, esta experiencia que yo tuve esta semana, amigos televidentes, algo que yo desconocía. Estando en el Ministerio de Agricultura, en algunos aprestos profesionales, he aprendido esta semana que el país importa plátanos de Honduras, de Centroamérica y de Ecuador, plátanos. Y le pregunto a uno de esos potenciales importadores, ¿y qué características tienen esos plátanos que importe para mí? Dice, no, malísimo. Hay unos plátanos que tienen más cáscara que masa. Y yo por dentro de mí lo que pensé, yo les voy a decir, amigos televidentes, lo que yo pensé. Yo digo, mira, yo siendo una autoridad agrícola en el país, el que me importa plátano a mí, está preso. Que me viene a pedir permiso para importar plátano, está preso. Hablando en términos comparativos, en términos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este es un país que tú encuentras que el ejército de lo que debieron ser jóvenes que estén trabajando las tierras, que estén cultivando y que estén poniendo atención a ese sector, los que están en motoconchando en la ciudad y los que están convirtiéndose en delincuentes potenciales en las ciudades. Entonces, esa horda inmigratoria hacia los centros urbanos se ha descuidado el campo. Entonces el país, República Dominicana, no ha sabido, como país, no ha sabido establecer ese balance entre el desarrollo del sector servicio y el propio desarrollo humano. Ha descuidado el patrón, la infraestructura de desarrollo agrícola. Por eso ustedes ven que esta visita presidencial que ha tenido esa connotación de tanta popularidad y de tanta aceptación. ¿Por qué? Porque el sector agropecuario en República Dominicana ha estado descuidado. Entonces el hecho de que el presidente venga ahora y haga de que visite aquí, visite allí, eso ha tenido un populismo y una popularidad que les voy a decir, eso tendrá sus efectos en el corto plazo positivos, pero eso no es desarrollo de la institucionalidad. Y yo digo las cosas como yo las pienso, yo digo las cosas porque yo no me adhiero a corrientes ni a nada. Es lo que yo siento y lo que yo pienso. Por ejemplo, si tú te vas ahora mismo, esta semana, algo que nosotros hemos visto hasta cierto punto con mucha pena, es que los agricultores, todos, en todas las regiones del país, están con el grito al cielo. Porque la sequía los ha afectado de una manera brutal este año. Ok, la sequía, el patrón de lluvia no es algo que nosotros podemos influenciar. Eso es incontrolable. Pero sí nosotros podemos prevenir y hacer lo que se llama manejo de agua, manejo preventivo, que pudiéramos atenuar. Pero ¿dónde están los ingenieros agrícolas e hidráulicos especializados en estas ramas que pudieran coadyuvar a paliar estos procesos de sequía? Y poca eficiencia en el riego. Y poca eficiencia en los sistemas de riego. Uno de los grandes problemas en el sistema productivo es que la eficiencia de riego es muy mala a nivel parcelario. Y tiene que ver con el descuido que ha habido en la infraestructura de producción a nivel primario. Entonces,
Por eso también, antes que se me vaya la idea, señor director, por eso también ustedes ven que el país, en los últimos tiempos, muchísimo, oye, este país es el país que más ha crecido en términos de los indicadores macroeconómicos en la región. Ahora, eso ha tenido un impacto equivalente en términos de lo que es mejoramiento de calidad de vida. No, porque cuando no se desarrolla la riqueza primaria, no se traduce en un efecto de mejoramiento de calidad de vida en un plazo razonable. En el largo plazo sí, sustentado en el modelo que plantean los economistas, el efecto de trickle down, el efecto del derrame. Es decir, si vamos creciendo, llegará un momento en que habrá un desparrame que tendrá que llegar. Pero no es lo mismo si tú tienes sistemas de producción con alta productividad, que es diferente de producción, amigos televidentes. Pero vamos a una pausa y vamos a seguir con otro tema. Me tocaste un tema que me apasiona. Quédense con nosotros, amigos televidentes. Los tatuajes y el piercing pueden dejarte marca para toda la vida. La hepatitis C. La hepatitis C se transmite a través de la sangre, heridas abiertas, relaciones sexuales y transfusiones sanguíneas. Y si no la tratas a tiempo, puede ser mortal. Todos podemos tenerla. ¿Cómo sabes que tú no la tienes? Continuamos con Ambiente y Desarrollo. Alberto, antes de la pausa tú planteabas el problema, como tú decías, muy apasionado del sistema de la producción agrícola en la República Dominicana. Y por ejemplo, si comparamos todo el apoyo que ha tenido la producción agrícola en estos 2 años del presidente Danilo Medina, que ha estado directamente visitando a las organizaciones de productores a nivel nacional, dándole apoyo, y una cosa importante que no ha sido dádiva, sino préstamo para que aprendan a pescar, ¿verdad? Y no dar el pescado, como se dice. Ahora, yo creo, Alberto, también que, como tú decías, hay que cambiar gran parte del sistema productivo. Tú eso que tú decías, que aquí se importa plátano, que resulta un poco chocante. A la mayoría de las personas no se imaginan que aquí se importa plátano. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Es que en el sistema productivo, como tú decías, a la economía pasada, al sector servicio, el Estado, de forma continua, lo que ha priorizado son las importaciones. Sí. Y muchas veces esas importaciones le son más beneficiosas a los que están dirigiendo el sector agropecuario, que mejor establecer un sistema productivo nacional con las adopciones de tecnología necesarias, como tú decías ahorita, logrando incrementar la productividad. Nosotros oíamos en un programa ayer a los productores de habichuela de San Juan diciendo que tienen en almacén unos 100 y pico de mil quintales de habichuela que no lo han podido meter en el mercado. Sin embargo, aquí se importa habichuela. Claro. Entonces, son contradicciones muy claras. ¿Por qué? Porque la política que se ha favorecido siempre en el sector agropecuario es las importaciones, y eso ha determinado que el aparato productivo
agropecuario nacional se haya visto disminuido como ha ocurrido hasta la fecha. Y eso, como decía, que la conversación vino cuando empezamos a hablar de la decadencia de la profesión del profesional agrícola, ¿verdad? De la profesión de la ingeniería agronómica, de los profesionales agropecuarios, y eso lógicamente tiene que tener un reflejo sobre la importantización de esa clase profesional. Y eso se ha visto reflejado y está reflejado. Ahora, a mí me parece que si aquí no se hace un cambio en ese sistema productivo, o en una época se habló del sistema productivo de sustitución de importaciones, que después pasó de moda cuando vino la globalización y todo ese tipo de cosas. La globalización. Pero realmente aquí hay que establecer, porque en el país tenemos los recursos bases, la base de recursos para ser productivo. Nos falta nivel tecnología, nos falta ser competitivo. ¿Por qué no somos competitivos? Porque no tenemos los niveles tecnológicos para producirla a un menor costo de producción como producen en los otros países. Y eso nos está afectando claramente. Ahora, para lograr ese incremento en la productividad, como tú decías, se necesita la inducción de tecnología, la inducción de criterios técnicos de producción, de comercialización y de todo eso, que es donde hemos fallado, y también ahí ha fallado mucho el profesional agrícola. Claro. Por ejemplo, tú vas ahora mismo que empiezan la producción de cebolla en Baní, San Cristóbal y toda esa zona, y tú eres el productor de cebolla que no recibe ningún tipo de asistencia. Y todavía en cebolla, que es un cultivo con un alto nivel de producción, en productividad estamos bajos. Podríamos producir mucho más. Podríamos aumentar la productividad. Claro. Y no se aumenta porque no hay no se hace una transferencia de tecnología tecnológico a esos productores. Entonces yo creo que el país por ahí debe enfocarse, y un país que tiene todas las oportunidades del mundo. Tenemos un mercado al lado con una demanda insatisfecha en todos los tipos de productos, y lo estamos supliendo inclusive con importaciones propias que hacemos aquí. Un mercado regional, en la cuenca del Caribe. Con una posición geográfica privilegiada desde el punto de vista, una ventaja desde el punto de vista geográfico, por la posición geográfica. Entonces, realmente aquí lo que hace falta es que haya un enfoque, y cuando hablamos así no es una política partidaria, lo que va a ser una política de Estado donde todos los sectores, todas las fuerzas que tienen que ver con las decisiones en el país participen en una estrategia de desarrollo que esté dentro de la Estrategia Nacional de Desarrollo para el sector agropecuario. Y hay ejemplos. Por ejemplo, hay dos cultivos en donde República Dominicana ha adquirido un liderazgo mundial en términos de su calidad y en términos de su productividad. Por ejemplo, en el caso del banano orgánico, el guineo orgánico, nosotros somos uno de los países líderes en el mundo en exportación de... Y en aguacate estamos posicionándonos bien. En aguacates estamos posicionándonos bien. Estamos posicionados como el país líder en cacao orgánico. Sí. O sea, cacao de calidad. Y estamos avanzando en los vegetales también, pero después, ¿cuándo estamos avanzando en los vegetales? Después que estamos en una producción en ambiente controlado. En ambiente controlado. Porque entonces, producimos con calidad para eso. Entonces el Estado o el gobierno en este caso, pero a través de los aparatos del Estado, tiene que potencializar esos nichos, ¿verdad? Que ya están bien encarrilados para seguirlo desarrollando. Y no solamente conformarnos con que el país que está creciendo, que el PIB, que estamos creciendo en el PIB, porque ese crecimiento a veces no, los hemos visto que no se ha traducido en un bienestar en el corto plazo para las grandes masas de dominicanos y dominicanas. Porque ese crecimiento está concentrado a veces en empresas que ni son nacionales, como son la mayoría de las empresas de telecomunicaciones, como son las cadenas hoteleras. ¿Tú me entiendes? Entonces, cuando le viene a que hay algún tipo de beneficio al pueblo dominicano, ya se ha sufrido bastante, ya el pueblo ha sufrido los embates de la pobreza. Y para eso sí es fundamental, Alberto, que por ejemplo el Estado, para el problema de la producción agrícola, tiene que intervenir en los sistemas de intermediación. Porque eso es uno de los grandes problemas entre los productores y los intermediarios. ¿Qué es lo que dicen los productores? Siempre los intermediarios se quedan con el mayor beneficio, y es así. Y muchas veces, si no hubiera ese problema en la intermediación,
los productores tuvieran mayores beneficios. ¿Y qué es lo que pasa muchas veces por el problema de intermediación? Cuando los propios intermediarios deprimen los precios para ganar más, tiene que intervenir entonces el Estado y ir a auxiliar a los productores, y tienen que hacer grandes inversiones, y ni gana tanto los productores, pierde el Estado que tiene que hacer la inversión, pero el intermediario siempre gana. Entonces el Estado sí tiene que intervenir en ese sistema de intermediación en la producción agrícola del país. Mira, otro tema de interés, antes de pasar a otro tema de interés, brevemente quisiera llamar la atención sobre un caso que ocurrió esta semana, que fue un incendio que destruyó varias casas en la zona de Villamella, y yo creo que un país, ¿verdad?, que tan solidario como ha demostrado ser República Dominicana, lo demostró cuando el terremoto de Haití en el 2010, yo creo que debiéramos ir también a unar voluntades, ir en auxilio de esa familia, muchos de ellos que son hasta estudiantes que no han podido continuar con su proceso educativo porque se han quedado a la intemperie. Muchos de ellos, ellos están durmiendo afuera, ellos están durmiendo en el suelo. Entonces, eso hay que ir en auxilio de una vez, no solamente esperar que venga el Estado, también la persona de buena voluntad a través de sus parroquias, a través de sus iglesias, que vayan y mañana, que saliendo de la misa, saliendo de las actividades, que vayamos un poquito en auxilio de esa gente. De igual manera, hay un anuncio que también quisimos compartir con los amigos televidentes, que es que el Banco Mundial prestará $500 millones para ayudar a reducir la desigualdad y combatir, estrechar la brecha que hay entre ricos y pobres. Porque así como República Dominicana acusa uno de los índices de pobreza más altos también de la región, de igual manera República Dominicana tiene también nichos de riqueza, que siempre lo hemos dicho, que tú no, ni siquiera en Europa tú los ves, ni siquiera en los países más desarrollados tú los ves. Entonces, esos contrastes son disturbadores de la paz social. Entonces, creo que esta es una iniciativa que sí tenemos que abocarnos a apoyarla toda y hacernos compromisarios, ¿verdad?, de que la brecha entre ricos y pobres se estreche un poco, pero eso no es tampoco con medio de dádiva, eso es poniéndonos a trabajar, vinculándolo, fortaleciendo el sector agropecuario, mejorando los sistemas de producción, mejorando las condiciones de trabajo de los profesionales agrícolas. Eso tiene que ver con eso, claro, para evitar el éxodo del campo a la ciudad, que ustedes ven todos estos jóvenes. Una cosa que yo no creo, y ya sé yo, director, que usted está haciendo muchas señas, una cosa que yo no creo es que los haitianos han desplazado a los dominicanos. Los dominicanos que no quieren ya trabajar el campo, ¿tú me entiendes? Entonces, porque las condiciones no les son... Ahora, Alberto, yo creo que para ese préstamo del Banco Mundial es importante para eso, porque hemos crecido económicamente, ¿verdad? Y todo lo que se dice que no se nota, se crea siempre esas desigualdades. Ahora, para eso también tiene que haber una alianza estratégica entre el Estado y los sectores productivos. Aquí la clase empresarial también tiene que sacrificarse. La clase empresarial no quiere pagar sueldo a sus empleados, quiere tener la mayoría de los beneficios, aparte de que el Estado le suple en subsidio muchísimas cantidades de millones de pesos para su proceso productivo. Pero sin embargo, cuando tienen que hacer un sacrificio, no son capaces. La clase empresarial tiene que modernizarse también y entender que mientras más pagan, más se incrementa el poder adquisitivo y más compran los bienes y servicios que producen los propios empresarios. Y eso es importante. Bueno, amigos televidentes, será hasta el próximo sábado en su programa Ambiente y Desarrollo. Buen fin de semana, sean felices. Hasta entonces.